Ok, yo soy el alumno José Borras Hernández de el bloque La Materia de Salud Familiar de sexto semestre del Centro Universitario de la Costa de la licenciatura en Médico Cirujano y Partero. El día de hoy vamos a hablar de los modelos de atención de medicina familiar. Esto va a ser tanto en el ámbito nacional así como en el ámbito internacional en algunos países. Alguno, algún que otro comentario comparativo entre uno y otro. Okay, vamos a comenzar con las generalidades. Vamos a hablar acerca de Latinoamérica para empezar. En los últimos años, pues en Latinoamérica, todo lo que es la zona eh, que se encuentra bajo de Norteamérica, ha intentado consolidar. Somos contexto, es una región de países en vías de desarrollo. Esto porque pues no son países subdesarrollados, ya que los países subdesarrollados tienen poco capital y la población es de bajos recursos, de escasos recursos. En los países en vías de desarrollo tienen una menor cantidad de personas de escasos recursos y se encuentra una mayor cantidad económica en cuanto a sistemas de gobierno nos referimos, ¿ok? Pues ha intentado consolidar sus procesos de reformas de salud, buscando modelos que permitan a sus países alcanzar niveles de eficiencia y o de equidad y pues así abordar la gran demanda de necesidades de salud, incrementar la cobertura y el acceso a los servicios resolutivos eh, de salud y controlar los costos, que no se nos vayan de las manos los costos, pa, en, que no se nos vayan de las manos los costos necesarios para cubrir la atención médica de la población. Entre los múltiples propuestas, algunas de las más exitosas, sistemas de salud más exitosos, han sido aquellos basados en modelos de atención primaria, sobre todo, y pues por lo tanto de medicina familiar principalmente, o de medicina preventiva. Sin embargo, el crecimiento de estos modelos no es causal, sino es producto de diversas acciones que tienen una mayor incidencia política. El doctor Seitlin, uno de los primeros pioneros en el ámbito de medicina familiar en América Latina, mencionó que la historia de la medicina familiar en América Latina es más extensa de lo que la mayoría piensa, mientras que en algunos países eh, tiene una antigüedad de alrededor de unos 30 años. En otros casos, en otros países, recién está empezando a dar sus primeros pasos, o que no es en todos similar. En las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, las iniciativas se reforzaron a partir de la conferencia de la Organización Mundial de la Salud junto con WONCA, cuyo título era hacer que la práctica médica y la educación médicas sean más adecuadas a las necesidades de la gente, que sería la contribución del médico familiar. Vamos a comenzar. Todos estos esfuerzos anteriormente mencionados, perdón, han conducido al surgimiento gradual de diversos modelos de salud familiar basados pues, en equipos de salud y bajo la inspiración de la medicina familiar como una disciplina. ¿Ok? Vamos a comenzar con el modelo de atención en México. Cabe recalcar que pues en México el modelo de atención se divide en atención primaria, secundaria y terciaria. La medicina familiar se centra principalmente en atención primaria, atención de primer nivel o medicina preventiva como se llama comúnmente. Y pues esta cuenta con un centenar, con miles actualmente de unidades o clínicas de medicina familiar y pues existe una amplia cobertura a las familias. Las unidades de medicina familiar
eh, hablando de, actualmente se divide el sistema de salud en tres, que sería privada, pública y pues el seguro, sistema de salud privado en México se dividiría en Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre a empresas privadas de terceros, o el ISSSTE, que sería ISSSTE por sus siglas, que significan Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Como su nombre lo dice, ISSSTE cubriría el sistema de salud de los trabajadores del Estado, trabajadores gubernamentales. Y se preguntarán dónde queda la cantidad de población que que no trabaja con empresas privadas y que tampoco trabaja con el Estado, como por ejemplo campesinos, agricultores y demás. Esos entran en lo que sería la Secretaría de Salud con el seguro llamado Seguro Popular. Actualmente se está buscando unificar estos tres seguros, algo así. Hay ciertas políticas que quiere implementar el actual presidente de la República. ¿Okay? Pero en ese contexto, uniendo las tres, cada médico familiar atiende alrededor de entre 2.000 o 3.000 personas aproximadamente. Para ello, pues los equipos de salud cuentan con infraestructura adecuada, un expediente electrónico, un expediente que se ha nacionalizado ya, o sea, hace que así lo atiendan aquí en la Ciudad de México, así lo tienen en Jalisco, así lo tienen en Baja California. Se supone que debería mostrarse ahí su expediente. Y pues hay una adecuada relación con un segundo o tercer nivel para trasladarlo a un segundo o tercer nivel de atención según sea necesario. Como les mencionaba, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social anteriormente, pues el 90% de los pacientes están adscritos a uno de sus consultorios, unidad de medicina familiar, se alcanzó la meta de contar con un médico familiar por cada especialista. 2/3 de los pacientes son atendidos por médicos especialistas en medicina familiar, o pues médicos familiares como tal, aunque aún existe un remanente de población atendida por médicos generales que pues se titularon y son licenciados en medicina, tienen licenciatura en médico cirujano y partero, son médicos generales y solo tienen cursos en medicina familiar, no son especialistas, no son médicos familiares como tal, con especialidad. ¿Okay? Para lograr la meta se desarrolló un modelo de formación de profesionales con especialidad en salud familiar, tanto por vía convencional del residentado en residencias, como por vía alternativa de la reconversión para profesionales que laboran en establecimientos de atención primaria. El residentado serían médicos generales, que terminan la carrera y hacen una especialidad en medicina familiar. Y la reconversión de profesionales que laboran en establecimientos de atención primaria son médicos generales que se les dio una capacitación para... son médicos familiares que laboran en niveles de atención primaria, que serían en unidades de medicina familiar, y se les dio una unidades de medicina familiar, y se les dio una capacitación para que puedan brindar la mejor atención posible. Desafortunadamente, pues la cobertura es insuficiente, no se cubre el 100% de la población. El modelo mexicano ha tenido logros, pero aún hay enormes desafíos. Como les mencionaba, este espacio que queda entre trabajadores de empresas privadas y trabajadores del Estado, pues se cubre solo una parte de la población, no se ha llegado al 100% de ella a cubrirse. Y en México, pues este es un modelo que tiene una mayor expresión en la seguridad social. Su desarrollo es incipiente en los servicios de Secretaría de Salud. Para el 2008, el 42% de la población está afiliada al IMSS o ISSSTE, y pues poco más de 4 de cada 10 mexicanos accedían a este tipo de servicio. Posteriormente, estos datos son de 2008. Posteriormente se crea el Seguro Popular, Secretaría de Salud crea el Seguro Popular para la población que no está afiliada a estos dos, como ya les mencioné anteriormente en varias ocasiones.
Y vamos a ver cómo está en Europa, por ejemplo. Pues aquí se nos menciona que el modelo de atención en España de medicina familiar es centrado en especialidades de medicina familiar y comunitaria, también en un nivel primario de atención de salud. La especialidad aquí surge de la necesidad de reformar el sistema sanitario público a partir de la Ley General de Sanidad y de los líderes médicos, y el acceso a la formación es a nivel posgrado a partir del programa médico interno residente, que tiene una duración de 4 años, de manera similar a lo que ocurre con los especialistas en México. Y el profesional de salud se tiene que adecuar a las nuevas necesidades, tiene que cumplir con funciones como mejorar la eficiencia del sistema sanitario, resolver el 90% de los problemas de salud en el nivel primario de atención. Eh, la resolución de los problemas de salud tiene que haber una relación médico-paciente muy cercana, y pues para derivar a otros niveles del sistema de salud tiene que ser solo por complejidad del padecimiento o por falta de requerimientos técnicos del padecimiento para diagnóstico y tratamiento. ¿Okay? Esto es lo que los médicos familiares deberían de tener o ver o desarrollar esta capacidad tendrían que desarrollar. ¿Okay? Tendrían que desarrollar esta capacidad para cubrir estas necesidades. ¿Vale? En los primeros años de existencia se formaron más de 8.000 especialistas en medicina familiar del sistema antes mencionado. Del total de las plazas, para estas residencias, el 40% está destinado a formar médicos de familia o médicos familiares, y la formación de estos médicos se sustenta sobre una estructura docente formidable, alrededor de 400 centros de enseñanza y 2.000 tutores acreditados. Existe una Comisión Nacional de Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que está encargada de los programas formativos y los criterios de evaluación, y la variedad de revistas de difusión de los trabajos científicos que producen los médicos familiares nos muestran las necesidades de una educación continua de los mismos para que se estén actualizando constantemente. El modelo vamos a cambiar ahora, ya fuimos a ver Europa, ahora vamos a ver otra vez, volver otra vez a Latinoamérica. Vamos a ver el modelo de atención de medicina familiar en Cuba. Inicia en el proceso post-revolución, que sería al final de los 60 y al principio de los 70 aproximadamente. Cuba inicia una formación masiva de médicos con un perfil que combina la resolutividad en un primer nivel de complejidad, que se pueda resolver, que haya resolución de la mayoría de las patologías de la mayoría de los pacientes en un primer nivel de atención, y la base comunitaria con el objetivo de compensar la carencia de recursos humanos por la fuga de profesionales a Estados Unidos. El plan del médico y la enfermera de familia, aquí no solo es el médico, como podemos ver en Cuba había problema porque pues había una fuga masiva de profesionales a Estados Unidos al inicio de la creación de este modelo de atención. Se forman los primeros policlínicos y consultorios de medicina familiar. En este periodo, el médico egresado actúa durante un periodo como médico a cargo de varias familias, comunidad y la comunidad y los individuos, y pues por lo tanto se le identificará como médico de familia. El modelo actúa a través de equipos básicos constituidos por un médico y una enfermera de familia, los cuales tienen como base un consultorio de vivienda, algo muy similar al modelo actual en México, hablando de los primeros niveles de atención. Similar, solo, bueno, al final lo explico si nos queda tiempo. Atienden a una población alrededor de 150 a 300 familias, que corresponden a alrededor de 700 o 1500 personas por pareja, que sería médico y enfermera o enfermera familiar. Y pues este modelo ha sido muy comentado por sus grandes logros en lo que corresponde a organización y resolutividad, con una inversión muy limitada que la convierte en una estrategia mundialmente más costo efectiva de la historia. Sí, el modelo de atención de medicina familiar en Cuba es muy reconocido
porque es un modelo muy eficiente, es extremadamente eficiente y como podemos ver tiene una inversión económica muy limitada por pues por las capacidades económicas del país como tal, y pues esta es una de las más, si no la estrategia más costo efectiva de la historia. ¿Okay? El trabajo dentro del plan del médico y la enfermera de familia tiene dos etapas centrales. Una, que sería el análisis de la situación de salud. Aquí hay un proceso de identificación de problemas de salud, se priorizan los mismos y se elabora un plan de acción en base al problema de salud de cada comunidad. Y la B, que sería la dispensarización, que es una observación dinámica y permanente a los individuos, a la familia y a la comunidad, con el objetivo de controlar riesgos y daños a la salud individual y colectiva y abordar a las comunidades en conjunto como un todo. Primero se resuelven los problemas de salud, después comenzamos a controlar riesgos para evitar daños a la salud individual y colectiva, viendo a toda la comunidad como uno solo. Para esto, para esta segunda parte, se inicia con la clasificación de la población en 4 grupos. El grupo 1 de las personas supuestamente sanas, el 2 de las personas con riesgo, el 3 que sería el grupo de las personas enfermas, la prioridad, pero no el único grupo en el que se van a centrar, y el 4 el grupo de las personas que ya padecieron una enfermedad y siguen padeciéndola o no, pero tienen secuelas. La unidad básica de atención es el policlínico, es el mismo que se proyecta a la comunidad a través del consultorio médico de la familia y del programa de trabajo del médico y la enfermera de familia. Así, entre ambos niveles, pues logran cumplir el prestar servicios de salud ambulatorios con un sentido integral, sectorizados, dispensarizados, en un equipo con una plena participación comunitaria. Este sistema de salud es financiado con fondos... perdón. Vamos a hablar ahora del modelo de atención de Canadá. Es un modelo de atención de medicina familiar también. El sistema de salud en este país es financiado con fondos públicos y hay un seguro médico universal que comprende atención médica y hospitalaria. Los médicos de familia pues son los principales puntuales del sistema, la base del sistema, el grueso del sistema. Otros profesionales de atención primaria como nutriólogos, dentistas y psicólogos pues no quedan cubiertos por el sistema público de salud, solo serían los médicos de familia. El gobierno federal canadiense ha logrado un marco legislativo nacional que se manifiesta en la Ley de Salud, la cual establece 4 principios: una cobertura amplia y universal de atención, accesibilidad, transportabilidad o transporte para los asegurados cuando se trasladan dentro del país y administración pública. Las provincias y el territorio deben cumplir estos criterios para recibir el fondo económico que les corresponde para la atención a la salud. El gasto total de salud suma más de $100,000 millones y un 4% del PIB anual. Los hospitales se llevan la proporción mayor de dólares, el 32%. La inversión en fármacos es cada vez mayor, actualmente el 15%. Y por último se estima que entre el 2 y el 4%, entre el 2 y el 4% se invierte en atención pública de salud y promoción a la salud, que sería salud preventiva, modelos de atención de prevención. El 50% de toda la fuerza laboral de médicos en Canadá pues son médicos familiares. Destacan actividades de prevención, un trabajo multidisciplinario y una buena comunicación para lograr llevar a la salud, llevar a un buen estado de salud a la población. Cerca del 90% de los canadienses declaran que tienen pues, un médico familiar, entonces el modelo de atención de medicina familiar en Canadá pues es muy bueno. Podemos ver que prácticamente casi toda la población tiene como tal un médico familiar. Hay unidades de salud pública instaladas en todo el país, su personal es dedicado y capacitado, se compone de médicos, enfermeras, nutriólogos y otros profesionales, aunque como ya vimos en una diapositiva anterior, el modelo de salud solo cubre el sistema de salud
público solo cubre a los médicos y enfermeros. A otros especialistas como nutricionales y otro tipo de profesionales pues no nos cubriría. Y tenemos ahí la bibliografía y sería todo. Ok, ahora que ya terminé, sí, solo como comentario que pudimos ver en el modelo de Cuba que hay una consultorio, casa comunitario para el médico y el enfermero o enfermera de salud. En México, este rol iría a tomarlo los médicos internos, no, sí, los médicos internos de pregrado. Sí, no, corrección. Los médicos generales, una vez que están haciendo su servicio, que sería, estarían haciendo el servicio en la comunidad. Una vez que los médicos terminan su formación, tienen que hacer un año de servicio social y aquí es donde algunos van a una casa, centro de salud, casa, unidad de medicina familiar y atienden a los pacientes de una comunidad, que sería el equivalente. So, podemos ver que en México lo hace un médico que está terminando su formación y en cambio en Cuba lo hacen profesionales especializados ya como tal para la atención primaria, la atención de medicina familiar. ¿Okay? Y pues eso sería todo.